El lema de hoy, el lema es como de Salmo 63, versículo 3, tu misericordia es mejor que la vida. Entonces, si es verdad contigo, puedes regocijar cuando estás en la cárcel y no es justo que fuiste echado en la cárcel, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a leer aquí, Efesios 3, 1 a 13. Y claro, tiene que ver con algo fuerte que pasó en el Evangelio. Y antes de leer, amigos, tenemos que guardar. Estamos leyendo de la cristiandad. No estamos leyendo de un club. No estamos leyendo de posibilidades de tener gran amistad entre amigos cristianos. Estamos hablando de la iglesia. Y Pablo habla de la iglesia aquí, habla de su lugar en la iglesia, habla de la realidad que tiene que ver con la eternidad de Dios poniendo su apóstol consentido en la cárcel. Ya no sabemos si Pablo es el consentido apóstol, pero obviamente él escribió la mitad del Nuevo Testamento. Sabemos que el Señor quiso dar todo esto a él, pero cuando estamos escuchando no debemos olvidar que fue encarcelado. Vamos a leer 1 a 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Me encanta leer esto. Y el Señor, en un sentido, me preparó predicar, porque hace semanas yo fui 2 días con mi amigo Randy en Nebraska. Y le dije, Randy, no estoy animado a predicar de Efesios 3. Y Randy fue como una fuente,
hablando de Efesios 3 y, que ahora estoy animado. Y cuando leo o estudio el pasaje, yo pensando en estos versículos, yo puedo decir que hay como 46 o 50 quizás puntos. Tengo 47 escrito en mi hoja aquí. Puntos de este pasaje. Hay un poco de traslape quizás en mis puntos. No voy a enseñarles todos los puntos. Es posible enseñar este pasaje y hablar de teología. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Dios en la eternidad que tiene práctica hoy? O puedes hablar de la iglesia, de la práctica de la iglesia de este pasaje. Puedes hablar de este pasaje del Evangelio, de la eternidad, de Dios Padre, del Espíritu Santo, de Dios Hijo. En este pasaje tenemos enseñanzas acerca de todo esto. Y aquí puedes hablar del placer de Dios en revelar lo que es nombrado misterio. Nótense bien, amigos, nótense bien, que misterio aquí en Efesios 3 no quiere decir nada desconocido. Nosotros conocemos el misterio. Nosotros sabemos que es revelado el misterio. Es conocido ahora. Y misterio no tiene que ver con un secreto que no puedo decirles. No. Es otro. Podemos hablar mucho de esto. Y aquí podemos hablar del poder de las promesas de Dios. ¿Verdad? Dios siempre dando promesa y siempre hablando. Y Él dice, esto haré, esto haré, esto haré. Y Él cumplió con sus promesas. Y muchas veces podemos decir, ¿tú crees las promesas? Parece que no, porque no eres arrepentido. Y claro, cuando hablamos con tales personas es para causarles estar reconciliados con Dios. Y con este pasaje podemos enseñar la gran bendición de estar reconciliados con Dios. Y también aquí podemos hablar que el plan de Dios de los siglos, de su poder, de Dios Todopoderoso, el plan de Dios incluyó tiempo en la cárcel para Pablo. Sí. Dios Todopoderoso, Dios de gloria, Dios de gracia, Dios de amor, Dios de elección. Y nosotros decimos que es muy determinado, fijado, concluido y seguro que Dios habló y cumple con su plan. Y en su plan incluyó en elegir y tomar un hombre, Pablo, y hacerle apóstol y darle tiempo en la cárcel. Wow. ¿Y cómo es Pablo en la cárcel? Wow. ¿En serio? El Evangelio incluye términos así. ¿En serio la Biblia presenta para nosotros que Dios en su plan tomó un hombre y fue su placer derramar mucha palabra, derramar de su espíritu, darle mucha sabiduría, darle el esfuerzo de viajar, darle el poder de predicar su evangelio por doquier y luego decir que fue su plan poner tal hombre en la cárcel? Sí, Pablo es aquí llamado apóstol, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Nosotros sabemos que Él es el escogido de Dios, anunciar Cristo a las naciones. Gentiles es meramente la palabra que traducimos muchas veces naciones.
Gentil es una palabra formal y ahora parece demasiado formal. Y muchas veces en griego vamos a tomar esta palabra y meramente traducir naciones. Cuando encontramos la palabra, quiere decir todos los pueblos en contradistinción al pueblo de Dios, gentiles. Y nosotros sabemos que Dios en el Antiguo Testamento tomó un pueblo, hizo un gobierno, dando a ellos tierra, dando a ellos herencia y dando a ellos protección y éxito en sus guerras y mucha bendición. Eso es Dios con su pueblo, los judíos. Y los demás son las naciones. Y aquí tenemos Pablo que dice, Pablo que nació judío, Pablo que creció orgulloso de ser judío. ¿Recuerdan ustedes la oración de los fariseos de cada día? Así fue Pablo. Doy gracias, Dios, que no nací gentil de las naciones, y no nací mujer, y que soy fariseo. Gracias a Dios fue convertido de tal oración, ¿verdad? Y gracias a Dios no repitió tal oración estando en Cristo Jesús. Versículo 1, Pablo dice que fue dado esto para hablar con las naciones. No directamente con los judíos, pero principalmente con gentiles. Versículo 2. Pablo tuvo gracia. Y cuando decimos esto, decimos que Dios derramando dentro de Pablo la cantidad de cosas que él necesitara para poder hablar. Tú tienes que hacer algo con tu vida. Y la única manera de conseguir lo que necesitas para hacer de tu vida es conseguir de Dios. Dios tiene un plan de cada ser humano. Y tú tienes que rendir cuentas con Dios en terminar tu vida. Y la única manera de encontrar la fuerza, habilidad, sabiduría que sea es con tu Dios. Dios, versículo 2, derramó esto, gracia, en Pablo para esta obra. Pablo tuvo todo necesario para ser tal persona predicando a los gentiles para causarles conocer el Evangelio. Es el fin, que oyeran el Evangelio. Versículo 6. Y el misterio es revelado. Coherederos. Los que van a participar en las promesas. Abraham recibió las promesas y luego después de él los patriarcas, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Y los judíos participaron en estas promesas por medio de fe. Y nosotros decimos que los gentiles son parte del mismo cuerpo, participantes de la promesa. Y debes parar, amigo, amiga, exactamente allí. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Dice 6 aquí que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué promesa es? Aquí hay la pista. La promesa tiene que ver, versículo 6, con Cristo Jesús. No es promesa de iglesia, no es promesa de tener comunidad donde puedes congregar y tener retiros. Es promesa de Cristo. No predicamos una religión, predicamos Cristo. No predicamos todo lo demás, predicamos Cristo. Somos participantes por medio del Evangelio en Cristo, en Dios, en la promesa que Dios hizo antes. Entonces tenemos que preguntar de qué hablaron los profetas y los apóstoles. Algo entendido aquí como misterio antes, pero no es misterio, porque la respuesta es, el misterio es Cristo. Antes fue meramente
promesa y ahora es Cristo. Y quiero que vean esto para no perder lo que queremos comunicar. Génesis 12, por favor. Vamos a leer de aquí Génesis 12 y luego Génesis 15. Y después vamos a pasar a Hechos capítulo 2. Génesis 12 dice versículos 1 a 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, todas las naciones, todo el mundo. Es la promesa que Dios dio a Abraham. Un hombre, en un hombre hay tanta bendición que su vida lleva bendición enorme, suficiente para bendecir a todo el mundo. Y cuando los judíos pasaron los siglos, no entendieron exactamente, ¿verdad?, que un día Dios iba a abrir el Evangelio a todas las naciones. Vamos a abrir a Génesis 15 y versículo 6, una palabra que muchos tenemos memorizado y es buena sugerencia para ustedes memorizar. Génesis 15, 6 dice, y creyó, hablando de Abraham, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Una declaración que frente a Dios Abraham fue justo, justificado, no culpable de pecado, aunque fue pecador, perdonado. Qué buena palabra, promesa. Fe es salvación. Creer lo que Dios dice, y Dios dice de salvación, y Dios promete salvación, y Dios promete en Génesis 12 que es promesa que tiene que ver con todo el mundo. Y ahora vamos a Hechos capítulo 2, por favor. El Nuevo Testamento confirma esa promesa. ¿Y qué tenemos en Hechos capítulo 2? Tenemos el mero comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento, el mero comienzo de la predicación y de los apóstoles con el Espíritu haciendo su obra. Y tenemos aquí en 38 y 39 la respuesta esperada de cualquier persona escuchando la predicación de salvación en Cristo Jesús. Y dice 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. No dice las promesas, la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y me pregunto entonces, ¿aquí podemos identificar la promesa? Sí, deben ver un poco antes en la misma plática o predicación de Pedro, los versículos 16 hasta 21. Y tenemos allí una palabra de Pedro. De memoria, tuvo estas palabras memorizadas. ¿Y de dónde son esas palabras? Son del Antiguo Testamento. ¿Y de qué se tratan? De los días del Mesías, de Salvador. ¿Y qué dicen?
Ustedes saben, deben ver específicamente versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y nosotros muchas veces llegando a este versículo decimos, ahora es obvio que es meramente creer y ser salvo. Y los apóstoles fueron confirmados en esto y están predicando este mensaje. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la profecía? Pueden ver un momentito, 17 a 20. Habla de Dios haciendo algo de bendición, derramando su espíritu. Y su espíritu será sobre toda carne. Obviamente nosotros tomamos en contexto. No quiere decir cualquier ser humano cuando dice así. Quiere decir el que invoca en el nombre del Señor. Y cuando habla de grandes y viejos, será obvio que esas personas tienen el Espíritu Santo. Y me pregunto, en el día de Pentecostés, ¿hay evidencia que los grandes y los pequeños hablaron en sueños o visiones? Y puedes decir a esta pregunta sí y no. No, decimos, porque no es literalmente lo que quiere decir. Lo que quiere decir esto es, en la presencia de la iglesia hay los que tienen este don. Solo los apóstoles en un sentido en este momento. Pero en la iglesia todos recibieron ¿qué? El Espíritu Santo, la renovación de su ser. Y todos ellos, pocos días antes, estuvieron en Jerusalén y allí estaba el tribunal de los judíos y luego el gobierno de Roma y los dos condenando a Jesús. Y nosotros sabemos, en las últimas semanas de Jesús, ¿qué fue la declaración? Los que anuncian Jesús como el Cristo serán echados fuera de las sinagogas. Todos sabían. Y pocas, en aquel tiempo, Cristo muriendo, ¿y qué pasó con el mismo que predicó en Hechos 2, Pedro? Negó de conocer Cristo. También él. ¿También él? Sí, y ahora en Pentecostés hay la predicación de Cristo crucificado. Hay la predicación de Cristo exaltado, resucitado a la diestra de Dios. Hay la predicación de la promesa del Espíritu Santo siendo derramado sobre la gente, y la gente que apenas sabían de ser rechazado por confesar a Cristo, confiesan a Cristo. Confesaron, fueron bautizados. Y fue dicho a ellos y a sus hijos la promesa. Hechos 2, 39. Y 17 a 20 es meramente una expresión de la promesa que Dios dio en Génesis 12. Parte de la promesa que Dios dio en Génesis 12 es, por fin llegará el Salvador. En aquel tiempo el Espíritu será derramado sobre los creyentes. Y meramente clamar en el nombre del Señor. Y personas serán salvas. Y la promesa, Efesios 3, dado a Pablo, la promesa que él tiene y vive, y la promesa que es su apostolado, el misterio que no es misterio, el evangelio que tanto los judíos como los gentiles van a heredar el reino y somos parte del mismo cuerpo, participantes de la promesa. Qué gran cosa es. Entonces, cuando llegamos en versículo 7 de Efesios 3, Pablo dice que es ministro, siervo es la idea,
ministro tomamos de latín y la palabra quiere decir de servir, de ser persona que ofrece servicio. Así es como Pablo explicó su vida. No explicó su vida como la persona importante porque está frente a todos hablando. No, no es así y no pensamos de la iglesia así tampoco. Él habla de ser ministro, tiene gracia. El poder de Dios está con él predicar, con tal fin de ver los gentiles en Cristo. Y un punto excelente del pasaje es versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y amigos, antes de leer más, tenemos que recordar que santo es el nombre más común que el Espíritu Santo toma en el Nuevo Testamento para hablar de creyentes. No es hermano, no es creyente, no es cristiano, es santo. Muchos de ustedes dicen el uno al otro, hermano, hermana. Oh, es bueno, es correcto. Pero sería correcto también decir, hola santa, hola santo. Así habla el Espíritu Santo. Y escuchen de nuevo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, naciones, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No tiene que ver con Pablo. No tiene que ver con Pablo, tiene que ver con Cristo. Pablo está en una cárcel, está encarcelado. Y si están animados, pueden estudiar y checar Pablo encarcelado. Efesios 6:20, momentito, pueden abrir allí. Él dice, por el cual soy embajador en cadenas. Oh, ¿en serio? ¿Qué fue la última vez que viste un embajador en la cárcel encadenado? Oh, y puedo leer esto en Colosenses 4, Hechos 28, de Pablo encarcelado. Pero podemos decir en esa llamada o en eso llamado, no sé, Pablo tuvo que experimentar lo que no esperaba. Antes de conocer a Cristo, su plan fue perseguir cristianos. Después de conocer a Cristo, su plan es cumplir con lo que Dios quiere. Y Dios quiere que sufra. Y sí sufrió. Fue encarcelado, prisionero, no libre en cuanto a su propio ser, bajo los cargos no justos, por un gobierno no justo, condenado con las pruebas de los judíos en su contra, inocente de los cargos en los ojos de Dios, y los judíos sin poder demostrar que él no hizo nada, o que él hizo algo en contra a la ley de Dios, no pudieron decir nada de esto. De hecho, fue culpable de anunciar la vida de Cristo Jesús y su resurrección. Y recordamos que cuando fue a Jerusalén con gran cantidad de dinero para repartir a los pobres, que fue al templo y cuando hubo un alboroto, ¿qué dijo? Él sabía de sus partidos entre su pueblo y él anunció la resurrección de los muertos. Y eso es el tropiezo. ¿Tú crees en la resurrección de Cristo? ¿Tú sabes que hay resurrección? ¿Tú sabes que tu cuerpo siendo muerto, tú sabes que tu vida que tendrá fin, tú sabes que un día van a excavar en cuanto a tu necesidad estar abajo? Pero serás en Cristo Jesús resucitado con el poder de Dios. Es tropiezo.
Esta enseñanza, creencia, es tropiezo. Personas no quieren oír esto. Si hay resurrección, hay un juez. Si hay un juez, tienen que rendir cuentas. Si tienen que rendir cuentas, frente a sus ojos son sus perversidades, sus maldades, sus pecados todos. Y la Biblia dice que hay una sola manera de estar reconciliado con nuestro juez: por la cruz de Cristo. Y gracias a Dios, hemos huido a la cruz de Cristo. ¿Tú has huido a la cruz de Cristo y entiendes que Pablo, fue encarcelado injustamente, estuvo en cadenas para la gloria, versículo 13, de los efesios, de los gentiles, de nosotros? Y el punto, queridos amigos, es muy fácil y tenemos que llegar exactamente aquí. La gracia de Dios en abrir su salvación al mundo es tan enorme y resulta tan grave como amenaza al imperio del diablo, que el mundo, como representante del diablo, recibió el susto como un terremoto en la noche. ¿Qué susto fue? Noticias de destrucción. Cristo resucitó. No es la muerte un fin. Cristo resucitó. Pablo no era culpable de nada. Cargos falsos fueron levantados contra él. Y el mundo, como los que necesitan el evangelio por estar bajo el diablo, pudo en el día de Pablo también ver que Pablo fue inocente y solo culpable de hablar de Dios y su camino y el misterio abierto, conocido, Cristo, nuestro Salvador. Salvador no solamente de judíos, de todo el mundo. Y querido amigo, hay unas aplicaciones muy sencillas en esto. Y ojalá que sean obvias estas aplicaciones. Cristiandad no es fiestas, no es club, no es retiros, no es beneficios, ni es enseñanzas, ni es tener éxito en la vida. No necesitas tener nada de éxito en la vida para estar en Cristo. No necesitas tener la comida hoy ni mañana para estar en Cristo. Tu misericordia es mejor que la vida. Pablo, regocijando, encarcelado. Tu misericordia mejor que la vida. La única cosa importante es conocer nuestro Dios, conocer su salvación, saber que hemos sido reconciliados con nuestro Dios por medio de fe en su nombre. Cristiandad es tomar la cruz, seguir a Cristo y saber que seguir a Cristo es cierto que es muerte. Quizás no vamos a morir por causa de persecución como Pablo, y luego la mayoría de los apóstoles murieron en persecución. Las historias dicen que Pablo salió de la cárcel en Roma, donde estuvo a lo mejor cuando escribió Efesios. La historia dice que se fue a España y luego a Britania, que apenas fue conquistado Britania por los romanos. No sabemos nada de esto, pero el punto es recordar y guardar que seguir a Cristo es morir cada día. Estar en la cárcel por causa de la gloria de Dios, por el bienestar de otros. Amén. Eso es lo que Cristo hace en su reino, con su poder, con su iglesia, con sus consentidos apóstoles. Qué gran bendición. ¿Dónde estás tú? ¿O estás en pos de tu Cristo
Y si estás en pos de tu Cristo, vas a decir, mejor la misericordia de Dios que la vida. O no estás en pos de tu Cristo y necesitas reconocer que sin Cristo morirás, no una vez, pero 2 veces. Y la resurrección será susto para ti, igual como la destrucción del imperio del diablo. ¿Cuál prefieres? Que vengas a Cristo, amigo. Amén.